Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este va a ser pues un pequeño vídeo improvisado. Va a salir como, pues bueno, como tenga que salir, ¿no? Hoy vamos a tratar el asunto referente pues a esto que estáis viendo en pantalla, ¿no? Un correo electrónico donde se nos ha enviado un comunicado de UGT Servicios Públicos de la Administración General del Estado. Como veis en el titular, oferta de empleo público 2018, función pública, demuestra una vez más que lo que dice hoy no tiene nada que ver con lo que suceda mañana. El titular ya tiene tela, se sienten como traicionados. Como os informamos, vamos a leer literalmente, como os informamos anteayer, el martes 27 de julio de 2021, tuvo lugar el pleno ordinario de la Comisión Paritaria en el que se nos informó de la oferta de empleo público libre y de promoción interna correspondiente a 2018, sin darnos datos del desglose por departamentos ministeriales y organismos. Por otra parte, se nos informó sobre la inminente convocatoria esta semana, en paralelo a la publicación de la mencionada oferta de empleo público, de un total de 362 plazas de estabilización de empleo temporal correspondientes a los ministerios que publicarán plazas de oferta libre con las mismas especialidades en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo del 11 de diciembre de 2019 y con el acuerdo de la Comisión Paritaria del 25 de noviembre de 2020. Bueno, aquí ya empiezan a mostrar UGT que se sienten un poquito ofendidos de que el Ministerio no les ha dado toda la información. Curioso que se sientan ofendidos. Bien, sigamos. Pues bien, finalmente el miércoles se nos remitió el desglose de plazas según ministerios, cuyos datos os remitimos. Nos han remitido los datos. Y ayer se nos informó que de lo dicho referente a las plazas de estabilización, nada, que no se convocará ni una sola. Bueno, efectivamente, pues bueno, vamos a recordar que el acuerdazo del 2017 con Montoro fue firmado tanto por el Gobierno como por los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CESIF, traicionando a todos los empleados públicos de este país, ya que bien podían haber transpuesto haber cumplido la Directiva Europea 1999/70 precisamente para no caer en el abuso de la temporalidad, ¿no? Tuvieron una oportunidad espectacular, pero no optaron por ella. Y ahora dice que las plazas de estabilización, el Gobierno, hasta el mes de octubre, en donde se va a toquitear un poquito el Real Decreto Ley 14/2021, que no tiene ningún desperdicio, es una auténtica barbaridad, un auténtico atentado contra los derechos de los empleados públicos, es un ataque frontal a los empleados públicos en abuso de temporalidad. Este Real Decreto sistemáticamente incumple todos los requisitos planteados por el derecho de la Unión. Incumple todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 20 de marzo del 2020, del 11 de febrero del 2021 y la última reciente del 3 de junio del 2021. Pues bueno, entonces esto es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo porque el final del escrito es muy interesante y muy clarificador de lo que va este sindicato vertical, recordemos, sindicato subvencionado con dinero público, en vez de estar subvencionado solo por las cuotas de sus afiliados, como tendría que ser, ¿no? Como no podría ser de otra manera. Vamos a seguir leyendo. Miren, este nuevo bandazo de función pública en los procesos de estabilización de empleo temporal demuestra el grado de improvisación. Atención, el grado de improvisación en la gestión de los recursos humanos por parte de los actuales gestores. Parece que una de las primeras decisiones del nuevo equipo de función pública ha sido paralizar de un día para otro la estabilización acordada por los sindicatos y la administración en el ámbito de la AGE. No es el mejor comienzo posible. Bueno, este párrafo es muy, muy interesante. Fijaros, este nuevo bandazo de función pública en los procesos de estabilización del empleo temporal demuestra el grado de improvisación. Bueno, la improvisación
la habéis demostrado precisamente los sindicatos verticales, UGT, Comisiones Obreras y CESID, a la hora de sentaros en la mesa de negociación, una mesa de negociación que, por cierto, no estaban las partes afectadas, las partes que representan a los trabajadores públicos o los empleados públicos, hombres y mujeres, que están en abuso de temporalidad. Entonces, esta improvisación es una seña de identidad vuestra. Precisamente esta improvisación viene porque tenéis una falta total de desconocimiento del derecho de la Unión Europea. Un derecho que, como no sé si sabréis, tiene prevalencia sobre cualquier norma nacional e incluso sobre cualquier cosa que diga la Constitución española de 1978. Entonces, la improvisación la habéis llevado a cabo tanto el Gobierno como los sindicatos verticales, UGT, Comisiones Obreras y CESID. Parece que una de las primeras decisiones del nuevo equipo de función pública ha sido paralizar. Efectivamente, es lo que tenían que haber hecho mucho antes. Es decir, en todos los procesos de estabilización o de consolidación, lo que tenían que haber hecho es excluir literalmente e inmediatamente todas las plazas ilegales, es decir, todas aquellas plazas que están en fraude de ley por abuso de temporalidad. Y es una cosa que teníais que haber dicho los sindicatos y no lo habéis dicho, no lo habéis hecho, habéis traicionado a todos los empleados públicos. Porque, claro, este Real Decreto lo que tendría que haber hecho el 14 de 2021 es solucionar el problema existente, es decir, el problema de más de 800.000 empleados públicos que están en abuso de temporalidad y poner todas aquellas medidas para que esto no se vuelva a repetir. El Real Decreto 14 de 2021 no ataja prácticamente ninguna de estas dos opciones. Lo primero, porque este Real Decreto no contempla una inspección al abuso, como si lo contempla en el sector privado, y no contempla una sanción. No contempla una sanción al infractor, que en este caso es la administración pública. La Directiva Europea 1999/70 sí que está transpuesta en el sector privado con potentes indemnizaciones para aquellos empresarios que tengan en sus plantillas a empleados públicos temporales con más de 2 años de antigüedad. Sin embargo, en el sector público, pues como ellos han hecho las leyes, pues no se van a multar a ellos mismos. Pues bueno, el Real Decreto 14/2021 ya es una auténtica barbaridad porque no refleja una sanción al infractor, que es lo que les está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, la improvisación viene por parte de los sindicatos, que son los que se sentaron en la mesa de negociación sin tener en cuenta a las partes implicadas en dicha mesa. Vamos a ver lo que pone otra vez en negrita, vamos a analizarlo y dice que parece que una de las primeras decisiones del nuevo equipo de función pública ha sido paralizar de un día para otro la estabilización acordada por los sindicatos y la administración en el ámbito del AGE, una administración del señor Iceta y antes de Carolina Darias. Bien, esto es más o menos lo que pactaron entre ellos, sin contar en absoluto con los empleados públicos, con los afectados. Bien, pues bueno, pues es una medida realmente, por fin, coherente. Tenemos un punto de coherencia por parte del Gobierno, pero no porque esté preocupado por sus empleados públicos, no porque esté preocupado por los ciudadanos, porque estos empleados públicos están rindiendo con una efectividad y con una profesionalidad de tal calibre que están dando unos servicios públicos de altísima calidad a los ciudadanos. No, las han paralizado. El Gobierno las ha paralizado sin tener en cuenta a los sindicatos, que por eso se están quejando los sindicatos. ¿Qué se creían los sindicatos? Que son dioses, que son aquí la clave para todo, son la clave para este Real Decreto. Pues no, pues os habéis dado cuenta, sindicatos, que sois una mierda. Igual que los ciudadanos, no pintamos nada para el Gobierno. Un gobierno del PSOE y un gobierno de Unidas Podemos, un gobierno de izquierdas que supuestamente
son la bandera, son los abanderados en la lucha de los derechos de los empleados públicos. Pues bueno, pues aquí tenemos un pequeño desliz, ¿no?, en la historia de España, en la que se ha demostrado que no está luchando por igual para todos los empleados públicos, ¿no? Públicos y empleados de la privada. Entonces, pues bueno, es una medida a paralizar, es una medida coherente, pero lo han hecho porque ya han visto lo que se les viene encima. Es decir, ellos ya saben de sobra que no pueden ir por encima del derecho de la Unión, por el derecho comunitario. Y lo saben. Tarde o temprano nos llevará más tiempo o menos tiempo, pero tarde o temprano ganaremos o por los juzgados o por una regularización administrativa, pero tarde o temprano esta batalla saben que la tienen perdida y saben que los empleados públicos van a ganar, pero no por una cuestión de cabezonería, sino por una cuestión de sentido común. Lo que se está cumpliendo en otros Estados miembros de la Unión Europea, pues evidentemente se va a tener que cumplir en el Reino de España. ¿O es que somos nosotros diferentes? Somos los guays, somos el país de los guays, ¿no? El país que hace lo que le da la gana. Pues eso se va a acabar. Entre otras cosas, porque si queremos recibir fondos europeos, pues evidentemente tendremos que... nosotros tenemos unas obligaciones. Tenemos unos deberes que hacer y tenemos unas obligaciones. Entonces, entre esas obligaciones es cumplir con el derecho comunitario. Bien, pues bueno, se han paralizado. Los sindicatos, evidentemente, se han sentido pues traicionados. Traicionados porque no es lo que se había pactado. Recordar que lo que había pactado era una auténtica traición, una auténtica barbaridad. Solo de gente que no tiene ningún pudor ni ninguna vergüenza en mantener su status quo por encima de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país, ¿no? Se les ha visto realmente el plumero. Bien, vamos a seguir un poco adelante. A ver, porque si este párrafo era interesante, hay un par de parrafitos al final que son mucho más interesantes, donde se les ve realmente lo afectados que están, ¿no? Se les ve el plumero. Bien. Podría decirse que ha entrado en juego la política y que todo lo acordado en materia de estabilización queda parado. Ya era hora. Recordaros que no es que tuvieran que paralizar los procesos de estabilización, sino que tendrían que haber excluido ya de primeras todas las plazas ilícitas, es decir, todas las plazas que estaban en fraude de ley. Pues bien, ha entrado en juego la política. Bueno, si es que vosotros sois política, los sindicatos sois política y os sentís muy bien haciendo de políticos. Y que todo lo acordado en materia de estabilización queda parado hasta que se estudie la incidencia que pueda tener sobre ello el trámite parlamentario como proyecto de ley del Real Decreto Ley 14/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobado por los pelos el pasado 21 de julio y que ya veremos cómo se resuelve, previsiblemente en el mes de octubre. Bien, en la página web de SOS Temporales Públicos, en la sección News /Mediateca, tenéis un vídeo de algo más de 2 horas sobre la sesión del Congreso del 21 de julio de 2021 en la que se aprobó el Real Decreto Ley 14/2021. Como se puede apreciar, pues bueno, se pudieron observar ciertas anomalías en esta votación, que al final pues salió adelante por un solo voto. Bien, sigamos analizando este pequeño escrito de UGT. Os dejamos para vuestra discusión y vuestras opiniones la sesión del Congreso del 21 de julio, para que vosotros opinéis si fue tongo o no fue tongo. Bien, vamos a seguir con los dos últimos párrafos. Estos dos últimos son también muy interesantes y podemos ver cuál es el signo que tiene UGT, ¿no? Y cómo trata a los empleados públicos, si se ha posicionado a favor o se ha posicionado en contra, cuáles son sus ideas, cuáles son sus pensamientos reales. Bien, vamos a comenzar. Mirad, a UGT nos parece francamente lamentable
Nos parece francamente lamentable. Creemos que los empleados públicos y la ciudadanía en general merecen un trato más digno y respetuoso. Bien, hay que tener cara dura, hay que tener la cara de cemento para plasmar en un escrito que es público, plasmar esta opinión. Merecemos un trato más digno y respetuoso. ¿Cuándo habéis mostrado vosotros un trato digno y respetuoso a todos los empleados públicos que están en abuso de temporalidad? ¿Cuándo? Cuando desde primeras, desde el segundo uno, habéis mostrado un rechazo absoluto de todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estaban encaminadas a la estabilización real de los puestos de trabajo de todos los afectados. ¿Cuándo habéis mostrado vosotros respeto y dignidad frente a todos los empleados públicos abusados? Cuando habéis negado de primeras siempre la fijeza, la posibilidad de la fijeza. Ni siquiera el concurso de méritos lo contemplabais. ¿Y sabéis cuál es vuestro respeto y vuestra dignidad? Pues que el problema se resolvía con procesos selectivos de libre concurrencia. Eso es vuestro respeto, el respeto a todos los empleados públicos. La verdad es que no tenéis ni dignidad ni merecéis ningún tipo de respeto si seguís en esta línea de pensamiento. Además es que os vamos a decir una cosa, ya no engañáis a nadie. Y una de nuestras funciones es comentar a los ciudadanos cómo sois realmente. Sois unos entes sindicales que no dudan ni un solo momento en aplastar a cualquiera que se oponga a vuestro status quo, a cualquiera que se oponga o a cualquiera que pueda perjudicar vuestra posición tan privilegiada con respecto a la mayoría de los ciudadanos de este país. Vamos a entrar en el último párrafo, que también tiene su intríngulis, también tiene miga. Estaremos atentos a todo lo que suceda, pero lo grave de este asunto es que la Administración tiene a miles de trabajadores al borde de un ataque de nervios. Tela marinera, por sus erráticas políticas de personal, que además están provocadas por una precarización del empleo público del que ellos son los únicos responsables. No es cierto. Los responsables también sois vosotros, los sindicatos verticales, que habéis firmado lo que no teníais que haber firmado, que habéis firmado todo lo que está en contra de los trabajadores públicos. Los procesos de negociación y los acuerdos con los sindicatos parecen papel mojado. Pues mirar, eso siempre lo habíamos pensado nosotros, que vuestro papel y el del Gobierno es un papel ridículo, un papel contrario al derecho de la Unión, un papel contrario a los derechos de los trabajadores. ¿Cómo que ahora os preocupa que estemos al borde de un ataque de nervios? Estamos al borde de un ataque de nervios desde que firmasteis lo que firmasteis. Recordaros que en el año 1999 UGT, Comisiones Obreras y CESIF también firmaron en la Directiva Europea 1999-70. Esa que lleváis 21 años sin transponer. Esa que lleváis más de 21 años sin luchar por ella. Cuando os teníais que haber posicionado a favor de los empleados públicos, cuando os teníais que haber posicionado a favor de la resolución de este gravísimo problema. Y os habéis puesto a favor del gobierno, y no habéis resuelto absolutamente nada. Todo lo contrario, habéis intoxicado el discurso de tal manera que hemos llegado a esta situación. Cuando ojito, esto se podía haber solucionado a coste cero ya con la estabilización real de todos los que estamos en fraude de ley. Es decir, con una fijeza, que no pedimos ser funcionarios de carrera, lo que pedimos ser es la fijeza de nuestro puesto de trabajo hasta la jubilación o hasta que pidamos el cese porque nos da la gana irnos. Entonces, lo que pedimos es simplemente que se regularice nuestra situación y nos conviertan como empleados públicos fijos o indefinidos fijos. Si queréis hasta extinguir lo que os dé la gana, pero fijos, con los mismos derechos que cualquier empleado público fijo y con los mismos derechos básicos esenciales.
porque eso también será otra batalla. Pero fijaros, al borde de un ataque de nervios. Ahora os preocupa que estemos al borde de un ataque de nervios. Desde hace muchísimo tiempo. Y no se ha preocupado en absoluto. Gente con depresiones, gente con estrés, con ansiedad. Y no se ha preocupado lo más mínimo. Entonces, luego, pues dice que todo este ataque de nervios viene por las erráticas políticas de personal. Por sus erráticas. Es decir, que los sindicatos, por ejemplo UGT, que es el que lanza este escrito, pues como que no va con él, pues sus erráticas políticas de personal, por vuestro errático discurso, por vuestro errática información que habéis intoxicado todo el diálogo, y habéis intoxicado a los ciudadanos, pero no os lo vamos a consentir. Luego seguimos, que además están provocadas por una precarización del empleo público, de que ellos son los únicos responsables. No. El gobierno es responsable por no haber sacado los procesos selectivos año tras año y haber perpetuado a los empleados públicos en una temporalidad excesivamente abusiva, siempre cuando se sobrepasan los 3 años, no los 10 años que os habéis inventado. El gobierno se inventó 10 años. Bueno, los procesos de negociación y los acuerdos con los sindicatos parecen papel mojado. Pues bueno, pues ya era papel mojado para nosotros. No, más que papel mojado, eso es un eufemismo, ¿verdad? Es una traición. Es una traición que tendremos que ir resolviendo y yo creo que los sindicatos aquí pues prácticamente no habéis pintado nada. Y si habéis pintado algo, siempre en contra de la corriente positiva, en contra de solucionar este problema. Recordemos, a coste cero. La fijeza conlleva coste cero. ¿Por qué? Porque no es un problema de que tenemos que acceder a la administración. A la administración ya hemos accedido desde hace mucho tiempo, décadas. Es un problema de sentido común, es un problema de que tiene que haber voluntad política, de que tiene que haber voluntad sindical. Los sindicatos tenéis que ayudar a los trabajadores. Sois el interlocutor entre el gobierno y los trabajadores y parece que esa interlocución ha desaparecido. Ha desaparecido desde hace muchos años. O sea, no representáis a los trabajadores, no sois ningún interlocutor válido porque no estáis queriendo solucionar el problema. La solución, decís que es muy compleja. Falso. La solución, que es absolutamente constitucional, avalado por la ex magistrada, por la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ya dice que que la estabilización a través de una conversión a empleado público fijo, que no funcionario de carrera, o indefinido, por ejemplo, fijo, indefinido fijo, no indefinido no fijo. Indefinido fijo, pues es una solución absolutamente constitucional a coste cero porque ya estamos dentro de la administración desde hace mucho tiempo. Vamos a intentar solucionar este problema con la fijeza y no con indemnizaciones multimillonarias, porque recordemos que estas indemnizaciones no son 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. No. Tiene que ser una indemnización fuerte, poderosa, disuasoria, de tal forma que al infractor no se le vuelva a ocurrir pues utilizar a estos empleados públicos de una forma ilegal, de una forma con abuso de temporalidad. Entonces, pues bueno, la solución es muy fácil. Los sindicatos verticales, UGT, Comisiones Obreras y CESIF tendrían que apoyar esta solución, tendrían que apoyar a los empleados públicos y presionar al gobierno. Veremos lo que pasa en el futuro. Veremos lo que pasa en el futuro. Ya os adelanto, os anticipo que esta batalla los empleados públicos la vamos a ganar. Da igual el año, si no sé en este año será en el siguiente, si no en el siguiente. Y luego lo que vamos a solicitar, lo que tendrían que solicitar todos los abusados y todos los ciudadanos de este país es una reconversión de estos sindicatos, una mayor transparencia, cambio de los secretarios generales. Tiene que haber una alta formación en la directiva. No puede valer cualquiera para dirigir sindicatos tan importantes como estos. Y, en definitiva, tiene que haber un lavado de imagen de estos sindicatos que nosotros vemos que son potentes, que son necesarios,
Pero evidentemente con este giro radical en contra de los trabajadores, de los empleados públicos, pues evidentemente muchas cosas tienen que cambiar y sobre todo transparencia y sobre todo que no reciban subvenciones en forma de dinero público. Esto ya se tiene que acabar. Porque luego, claro, si reciben dinero público, evidentemente, de alguna u otra forma tendrán que devolver el favor. Y eso es lo que hay que evitar. Necesitamos unos sindicatos, UGT, Comisiones Obreras y CESIF nuevos, potentes, que sean verdaderos interlocutores entre el gobierno y entre los empleados públicos y los empleados privados. Bien, pues esto es el pequeño resumen que quería hacer sobre este escrito que ha lanzado el 30 de julio de 2021 UGT, que también ha lanzado Comisiones Obreras, un manifiesto público. Entonces, pues bueno, para que veáis pues la alta traición de UGT, la alta traición de Comisiones Obreras principalmente, y la alta traición de CESIF, que se permiten el lujo de deleitarnos con este tipo de frasecitas, ¿no? Creemos que los empleados públicos y la ciudadanía en general merecen un trato más digno y respetuoso. Pues aplicaros el cuento. Ojalá se cumpla. Aplicaros el cuento y a ver si es verdad. Porque ahora mismo sois unos auténticos mentirosos. Bueno, pues esta es la pequeña locución que he querido hacer sobre este escrito. Espero que ni que os guste ni que os deje de gustar. Simplemente lo que queremos es que reflexionéis hacia dónde va este país, hacia dónde va estos políticos, esta pléyade de políticos que nos ha tocado vivir, esta generación de políticos que ya se está viendo que no tienen ningún sentido de Estado y que no están altamente cualificados, como debiera de ser, para un cargo público y cargos políticos que están manejando el futuro y la gestión de un país, pues evidentemente tendríamos que exigir los ciudadanos una alta transparencia y una alta cualificación. Lo mismo tendríamos que exigir de los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CESIF o cualquier otro. Alta transparencia y alta cualificación, porque no todo el mundo vale para gestionar un país. Porque si no ya podría valer cualquier ciudadano y cualquier ciudadano no puede valer. Yo, aunque tengo formación o muchos cientos de miles de empleados públicos que tienen alta formación, evidentemente no estaríamos capacitados para gestionar un país. Esto ya requiere de una altísima cualificación, no solo una carrera de grado, por ejemplo, en políticas, sino también, pues, por ejemplo, un máster en política, ¿no? Un máster en gestión política o cualquier otra formación que les pueda capacitar, e incluidos también los idiomas, porque tenemos a unos políticos que válgame Dios, la mayoría. Bueno, pues saludos, intentad reflexionar y, sobre todo, estas reflexiones que os sirvan para la próxima vez que tengáis que votar a los políticos que nos han de gobernar, tanto en las votaciones, en las elecciones nacionales como en las elecciones autonómicas, ¿no? Entonces, pues bueno, ojito, mucho cuidado, porque el ciudadano tiene que darse cuenta, los ciudadanos tenemos que darnos cuenta de que tenemos el poder. Los políticos sirven a los ciudadanos, no los ciudadanos sirven a los políticos. Tenemos el poder y tenemos que utilizarlo, tenemos que exigir herramientas de control. Ya lo han dicho por ahí muchísimas personas, que en España no hay herramientas de control, con lo cual los políticos campan a sus anchas y los sindicatos verticales campan a sus anchas, con lo cual exigir herramientas de control sería exigir algo interesante y algo positivo para la ciudadanía española. Saludos cordiales y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.